¿Cómo están amigos y amigas? Gracias por continuar en sintonía de este programa de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de hoy. Les acompaña en la conducción Norma Ramírez y hoy vamos a hablar sobre pues el proceso electoral que vivimos ayer en el país. Vamos a hacer un análisis respecto a el desarrollo de las elecciones y algunas de las incidencias que se tuvieron en las mismas. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Loida Robles. Ella es de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPADA. ¿Cómo está Loida? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, Norma, muy amable la radio en permitirnos este espacio y un saludo para todos los escuchas. Y nada, estamos a la orden para poder tratar este tema de gran trascendencia del país, de lo que ha vivido nuestro país el día de ayer en las elecciones que tuvimos para diputados de la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y también para alcaldes, ¿no? Entonces, a la orden. Loida, quisiera iniciar conociendo la valoración que hacen respecto al desarrollo del proceso electoral. Tuvimos pues algunos incidentes que se dieron, como el retraso en la apertura de muchos centros de votación, esta actitud también que mostró el presidente de la República de seguir violentando lo dispuesto en el Código Electoral. En la tarde pues dio una conferencia de prensa llamando al voto para su partido Nuevas Ideas. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué análisis hacen del desarrollo del proceso electoral? Sí, efectivamente nosotros como FESPAD hicimos observación electoral, nos acreditamos con el Tribunal Supremo Electoral a efecto de poder hacer esa labor ciudadana, ¿no? De ser observadores nacionales y medirle un poco el pulso a cómo se estaban desarrollando las elecciones el día de ayer. Eh, Decir pues que efectivamente nosotros registramos algunos incidentes que se suscitaron durante toda la jornada, para algunos ya conocido, el hecho de que hubo retraso en la apertura de algunos centros de votación, habían algunos que estaban aperturando inclusive casi a las 9 de la mañana, algo muy tarde porque se tenía previsto la apertura en horas muy tempranas, a las 7 de la mañana. Sin embargo, eh, mantuvieron cerrados algunos de ellos. Al interior, algunas juntas receptoras de voto todavía no se habían instalado, posiblemente eso generó algunos retrasos, luego que quienes la integraban tenían que emitir el voto y decir que la revisión de todo el material que les había sido asignado, una serie de acciones que tenían que realizar previo a aperturar cada una de las urnas. Entonces, esas cosas, la logística para la entrega de material, hubo retraso en la logística y eso suscitó en que algunos centros no aperturaran de forma idónea, ¿no? A la hora que se tenía previsto. Pero además, o sea, eso solo fue el inicio. En términos generales, nosotros podríamos decir como FEPAL que se tuvieron unas elecciones calmadas, posiblemente esperábamos algo peor, por así decirlo, por todo lo que se venía diciendo de forma previa. Sin embargo, en términos generales se desarrolló de forma calmada, pero no estuvo exenta de algunas violaciones a derechos. Como usted mencionaba, el tema del llamado al voto que hace el presidente de la República, también algunos funcionarios que están frente al órgano ejecutivo, instala una cadena nacional el presidente en horas de la tarde. Nosotros como andábamos haciendo la observación electoral, yo no tuve oportunidad de escuchar toda la, la La lo que dijo el conferencia. presidente en la cadena. Sin embargo, sí escuché algunos fragmentos y tuve la oportunidad de escuchar, por ejemplo, cómo hacía este llamado al voto, además una actitud de agresión hacia los periodistas. Nosotros estuvimos dando monitoreo y parte de ese monitoreo eh, vimos, por ejemplo, que la APES hace también un monitoreo a agresiones y registra algunas situaciones en las que hubo efectivamente agresión al sector de periodistas. Nos vimos
un caso en específico de una periodista que es agredida por la seguridad del señor presidente de la República, y así vemos cómo se suscitaron otros casos. Como digo, en términos generales, quizás estábamos a la expectativa de que, gracias a Dios no fue así, de que se dieran situaciones más complicadas. Se desarrolló con relativa calma la jornada, pero como reitero, no estuvo exenta de algunas violaciones a derechos humanos, ¿no? Lamentable, porque vienen principalmente de el presidente de la República, como ya lo hemos venido diciendo en algunas ocasiones. FEPAD hace poco presenta un informe, un balance de derechos humanos del año 2020, y pues evidenciábamos justamente esa situación, y con estas situaciones como las que se dan el día de ayer, pues nada más se ratifica lo que se está denunciando, y lastimosamente se percibe una continuidad de esa situación. Sobre el rol del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué pueden decir, Loida? ¿Cómo lo están analizando, digamos, el papel que desempeñó este organismo colegiado durante las elecciones? Le pregunto Sí, por la falta de credibilidad que, según las sí, encuestas, tiene el tribunal, y las críticas que incluso ayer mismo continuó haciendo el presidente de sí. la República. Sí, efectivamente, vimos a un Tribunal Supremo Electoral siendo muy criticado de forma previa a las elecciones, eh, durante y obviamente en este periodo posterior de las elecciones. Se dio, por ejemplo, situaciones en las que había contradicción entre la presidenta del tribunal en cuanto a unas declaraciones que daba, y los otros integrantes del tribunal que salían a expresar situaciones contrarias a las que expresaba la presidenta. Eso es una cuestión de dificultades, de conflictos internos, pero también se tuvo hacia lo externo en razón de los simulacros que se hicieron de forma previa, y que permitió que algunos sectores dudaran de la credibilidad de los resultados que se iba a tener, lo cual también propicia que hayan discursos como desacreditar aún más la labor del tribunal, en el sentido de decir que iba a haber fraude electoral, ¿no? Principalmente eso venía del sector de un partido político, y que ahora se vislumbra como el principal ganador en estas elecciones. Entonces, eso pareciese ser que desvirtúa todo el llamado que se hacía a fraude. Si así fuera, no tendrían estos resultados que les son positivos al partido Nuevas Ideas, ¿no? Todo lo contrario, en razón de lo que se había venido diciendo. Vemos además el procesamiento de las actas que se lleva hasta este momento. Estamos prácticamente en un 90% de las actas. Estamos a menos de 1000 actas que faltan por registrarse. Entonces se ve un trabajo arduo que se está haciendo por parte del tribunal. Hubieron problemas, como digo, problemas logísticos, hubo problemas inclusive en algunas juntas receptoras de voto en cuanto a que el proceso era demasiado lento. Nosotros pudimos observar en algunas que las filas para emitir el voto ya adentro del centro de votación, porque una cosa fue afuera, que a mucha gente le tocó hacer fila, y que como se estaba implementando las medidas de bioseguridad, lo cual era positivo, pero ralentizaba mucho el hecho de que la gente ingresara. En algunos centros de votación se permitía el ingreso de muy pocas personas, y hasta que iban saliendo se permitía que ingresaran otras. Entonces a la gente le tocó hacer fila afuera de los centros de votación, pero además veíamos la situación en algunas urnas en que los procesos eran excesivamente lentos, en donde les tocaba hacer fila también al interior, y filas de casi hora y media, 2 horas, algunas personas. Entonces, a nosotros se abocó algunas personas para decirnos, para ponernos la denuncia. Nosotros conocíamos muy bien el rol
que estábamos jugando en ese momento, que implicaba ser observadores, pero no podemos tampoco ser ajenos a la situación que estaba sucediendo. Y pues utilizamos todas las herramientas disponibles que tenemos como institución para hacer las denuncias respectivas y que pudiese buscarse una solución en el momento, ¿no? Es decir, todas esas situaciones que constituyen el brazo del Tribunal Supremo Electoral a la hora de emitir el voto y que constituye también una responsabilidad del tribunal, tanto como todo lo logístico previo, todo lo que tenía que ver con el sistema, pero también ya en el momento de emitir el voto. Era una responsabilidad del tribunal el hecho de cómo se había capacitado a los integrantes de las juntas. Habían unas juntas receptoras de voto que eran muy ágiles en el proceso. Yo, por ejemplo, fui a emitir mi voto y no me tardé, pero ni 5 minutos, ¿no? O sea, eso fue bastante rápido, pero sí constaté la situación de algunas personas que hora y media, 2 horas esperando emitirlo. Entonces, hemos visto cómo ese llamado, por ejemplo, el fraude electoral que se estaba denunciando, pues no se ha concretizado. Pues como digo, los resultados electorales que se están viendo hasta este momento y que obviamente ya no indican una tendencia, sino prácticamente nos dejan en cierto quién es el principal ganador en esta jornada electoral, pues dan muestra de que al contrario de todo lo que se decía, ¿no? Que iba a haber fraude, y eso deviene en cierto nivel de credibilidad a pesar de las fallas que se hayan podido observar en todo el proceso. Loida, y justamente sobre los resultados que ya tenemos, usted decía, el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, es el que ha ganado la elección en Asamblea Legislativa, en Parlamento Centroamericano, en consejos municipales, en buena parte de estos. ¿Qué piensan al respecto? Se señala que pues existe el riesgo que al tener mayoría en la Asamblea, el presidente de la República pueda tener control de instituciones importantes del Estado en elecciones de segundo grado, llámese Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscal General, magistrado de Corte Suprema de Justicia, y que además pueda profundizarse ese estilo de gobierno autoritario que ha mostrado el presidente de la República. ¿Ustedes qué piensan respecto a estos resultados? Pues estamos en sintonía con el planteamiento que me hace Norma, porque definitivamente para nosotros es bastante peligroso el hecho de que ahora, a partir del 1 de mayo, se configura una concentración de poder en un solo partido político y en una figura que es el presidente de la República. Y es peligroso en situaciones, digamos, relativamente normales, pero más aún por el estilo autoritario que ha mostrado él para gobernar. Hemos visto cómo se desobedecen, por ejemplo, resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se desconoce llamamiento que hace la Asamblea Legislativa para rendir cuentas, por ejemplo, sobre el manejo que se estaba teniendo de fondos para dar respuesta a la emergencia por COVID-19, y una serie de acciones y actitudes que denotan un estilo, como usted lo dice y lo ratificamos, altamente autoritario. Ahora, a partir del 1 de mayo, en donde tendremos prácticamente un cheque en blanco para una sola instancia decisoria, un cheque en blanco en todo el proceso de formación de ley, porque se va a tener mayoría no simple, sino que calificada al interior de la Asamblea Legislativa, en donde Nuevas Ideas no va a necesitar de ninguna alianza para poder legislar como, como desee. Esperaríamos nosotros que como se legisle sea en razón de las grandes mayorías y no en razón de intereses de un grupo pequeño, ¿no? De intereses económicos, porque lo que hemos conocido en el pasado, en años anteriores, en donde hubo concentración de poder en pocas manos, en donde se tenía ese cheque en blanco de manejo de la Asamblea Legislativa, pero también para
la sanción de propuestas, dudo que hayan vetos en este periodo, porque lo que salga de la Asamblea va a ser lo que se articula en razón desde el Ejecutivo y con el Legislativo. Entonces, en el Ejecutivo se va a tener el poder de sanción de todo lo que venga de la Asamblea Legislativa. Esperaríamos nosotros que ese proceso de formación de ley no se utilice de forma abusiva, no se utilice de tal forma, como digo, en detrimento de las grandes mayorías y en favor de unos cuantos. Estamos a pocos meses de elegir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Viene la elección de procurador para la defensa de los derechos humanos. Viene también elección de Fiscalía General de la República. Hemos venido en un proceso de debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, principalmente porque quien toma la decisión según la Ley de Acceso a la Información, la decisión final de las ternas que le he presentado es el presidente de la República, y en esa lógica hemos visto cómo ha habido una regresión en todo el proceso de propuesta de ternas al presidente y nombramiento por parte de este al Instituto de Acceso a la Información, y hoy lo que tenemos es un instituto integrado por comisionados que tienen vínculos con el órgano ejecutivo o que han tenido vínculos con actores de alto nivel del órgano ejecutivo. Entonces, estamos ante un escenario a partir del 1 de mayo en donde tendremos prácticamente una institucionalidad del Estado concentrada en pocas manos, en donde no solo serán de forma inicial 2 órganos del Estado, sino que posteriormente se va a tener la presidencia también de la Corte Suprema de Justicia, a la medida de cómo quieran nombrarlo, ¿no? Entonces, tendríamos los 3 órganos del Estado, no digo que la Corte Suprema de Justicia en su totalidad, pero a la medida de los intereses de un sector pequeño. Pero además, esas instituciones que siguen ese proceso de nombramiento de segundo grado, que se les denomina, en donde es la asamblea la que elige. Entonces, si el actuar, como hasta hoy lo hemos visto, de la Asamblea Legislativa va a ser similar al actuar del Consejo de Ministros que se tiene en este momento, en donde no hay análisis prácticamente de lo que se está realizando, sino que simplemente el presidente indica, da las órdenes de qué es lo que se tiene que hacer. Y el Consejo de Ministros, sin mayor reparo, dice: a la orden, señor presidente. Eso es, si prácticamente lo que vamos a tener es una réplica al interior de la Asamblea Legislativa, en donde van a estar personas que también van a levantar la mano para emitir cualquier política pública, sea en beneficio, esperemos que así sea, o en detrimento de la población. Y en este escenario, Loida, hablemos del rol de las organizaciones sociales de derechos humanos, pues que han venido denunciando estos retrocesos que ya usted nos decía en materia de respeto a las garantías fundamentales de las personas. ¿Cuál debe ser ese rol y, digamos, cuál es el escenario que también pueden encontrar en un contexto en el que, ya decíamos, se puede profundizar este estilo autoritario del gobierno, que además ha promovido discursos de odio entre la población? Sí, definitivamente que vamos a vivir en un ambiente adverso para los derechos humanos, adverso para la labor de quienes lo defendemos, y hay que estar preparados para ello, ¿no? Eh, Hay que actuar con tranquilidad, con cautela, sabiendo que no es el primer momento en la historia en la que vamos a estar en una condición como la que se tiene en este momento. El presidente en este momento, a partir del 1 de mayo, tiene abiertas las puertas para cumplir lo que le ha estado diciendo a la población que no puede cumplir por tener una asamblea adversa, siendo que va a tener mayoría calificada al interior de la Asamblea Legislativa, tiene toda la facultad para cumplir y para asumir una agenda en pro
de la mayoría en pro de los derechos de toda la población. Hay luchas desde las organizaciones de sociedad civil que se vienen dando desde hace muchos años. Nadie, ningún partido político ha querido entrarle de forma seria, por ejemplo, al tema de una reforma fiscal. Ningún partido político ha querido entrarle de lleno a una reforma de las pensiones. Ha habido una lucha por la inclusión a la Constitución de la República del derecho humano al agua, del derecho a la alimentación adecuada, es decir, una serie de derechos y temáticas que las organizaciones han venido demandando por años y que el presidente ha dicho no puedo actuar porque no puedo, porque tengo una asamblea legislativa adversa. Hoy tiene el escenario disponible para ser congruente con lo que ha advertido, echándole la culpa a los mismos de siempre, ¿no? Entonces, como organizaciones de sociedad civil, nos toca seguir luchando, seguir denunciando las violaciones de derechos humanos. Se siguen teniendo instancias a nivel nacional, aunque conscientes de que posiblemente se sufra un debilitamiento al interior en toda la institucionalidad del Estado, pero también sabemos que contamos con mecanismos que nos permiten los sistemas de protección internacional de defensa de los derechos humanos, de protección de los derechos humanos. Tenemos el sistema universal, el sistema interamericano, a los cuales podemos acudir. Hemos visto, por ejemplo, cómo la actitud autoritaria, el estilo autoritario de gobernar por parte del presidente ha tenido un impacto a nivel internacional, en toda la comunidad internacional que se ha dado a la tarea de denunciar, de emitir correspondencia, de hacer llamados al presidente de la República a que se garantice el Estado social, constitucional y democrático de derecho, obviamente ante una forma de legislar, de gobernar adversa a los derechos de las grandes mayorías, va a tener un impacto negativo en la comunidad internacional, ¿no? Y que eso también tiene su efecto en la dinámica interna. Entonces, a las organizaciones de sociedad civil, a ustedes los periodistas, hemos visto cómo han sido agredidos, siguen siendo agredidos. Nos toca seguir denunciando y seguir atentos, ejercer la Contraloría Social a políticas que se vayan a impulsar en detrimento de los derechos de las mayorías. Nos toca seguir realizando esa labor y obviamente los espacios de diálogo están cerrados. No hay forma de decir de que vamos a poder llegar a consensos, a diálogo político con los actores que van a estar frente a la Asamblea Legislativa, al órgano ejecutivo. Hemos visto que es inviable. Eso nos lleva a replantearnos las estrategias y las herramientas de lucha y de reivindicación de los derechos humanos. Loida, quiero agradecerle por su tiempo. Hemos llegado al final de la entrevista, pero muchas gracias por habernos acompañado y compartido pues este trabajo que realizó FESPAD de observación electoral y este análisis que están haciendo también del resultado que estamos conociendo de los comicios realizados ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, y a ARPAS por siempre tenernos en consideración para poder expresar nuestra opinión y llegar a la población. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta entrevista. Hasta la próxima.